Hola, muy buenas. Empezamos para esta temporada este curso de salidas o acciones aire-superficie. Aquí hoy vamos a ver los conceptos generales para en las próximas sesiones centrarnos en casos más concretos. Como ya se ha comentado en el foro, existe la documentación del CTO de la 10 que puede ampliar este tema, ya que de hecho ese documento es la fuente para este curso. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cuál es el ámbito del curso? Nos vamos a centrar en la fase final de una misión aire-superficie, lo que es el ataque propiamente dicho. Este nombre de acciones o salidas aire-superficie es intencionado para desvincularnos de las características especiales o concretas de cada una de las misiones de ataque a suelo, ¿no? Una CAS, una SIT, una OCA Strike, etcétera, viendo solo la parte táctica, la parte en la que se realiza la acción de destrucción de nuestro objetivo. Vamos a ver esto desde un punto de vista de planificación y de ejecución. En la planificación, la idea básica es tomar la decisión de qué armamento y qué táctica vamos a emplear, y en la ejecución, pues cómo lo vamos a llevar a cabo, y en la coordinación de nuestra sección. Ya hemos comentado que vamos a operar por parejas en secciones líder punto. ¿Cuál es el objetivo del curso? Pues va a ser de disponer de ciertos conocimientos y de algo de experiencia para solventar las situaciones tácticas en las que nos podamos encontrar en las misiones de aire-superficie. ¿Vale? Otra idea es cómo operar a nivel de sección, ¿vale? Ese binomio líder-punto que muchas veces no sabemos realmente qué hacer con esos dos aviones. Sabemos que tenemos que atacar, sabemos que vamos a lanzar el armamento, pero muchas veces no sabemos qué hacer con los dos aviones. Pues la idea es solucionar ese tema, ese problema y cómo lo podemos afrontar. Y por último, lo que sería en definitiva pues el objetivo final de cualquier salida o misión, pues ser eficaces y ser eficientes. Eficaces, en este caso concreto, pues sería conseguir la destrucción de nuestro blanco de superficie. Y eficientes hace referencia a tener las mínimas pérdidas posibles, hacer un buen control de riesgos, ¿no? De amenaza, para que no perdamos ni aviones ni tiempo en la ejecución, ¿vale? De nada nos serviría destruir nuestro blanco si hemos perdido 3 aviones de 4, ¿no? Por ejemplo, pues esa es un poco la idea. Ok, pues entramos en la planificación. Es posible que no seamos los encargados de planificar o que incluso no nos interese lo más mínimo. O sea, adquirimos ese rol de piloto y solo nos interesa o solo queremos volar. ¿Vale? Aún así, yo creo que es interesante conocer esta parte porque a nivel de ejecución nos puede ayudar a entender la idea del Mission Commander, aquel que ha planificado la misión, y por tanto ejecutarla con mayor solvencia, ¿no? De la manera más adecuada o lo que se pretendía de nosotros. De todas maneras, solo vamos a ver esta parte de forma muy superficial. En el foro, en la web, hay otros documentos, se han hecho otro tipo de sesiones, pues más encaminadas a la planificación propiamente de misiones, etcétera. Aquí es simplemente para decidir un par de cosas y a partir de ahí centrarnos en la ejecución. Bueno, los factores clave. Vamos a ver los dos más importantes y luego otra serie de factores complementarios. Primero, el blanco, nuestro target. Obviamente, esto va a condicionar gran parte de toda la misión, de toda la salida, y muy concretamente en el armamento que vamos a escoger. ¿Vale? Qué tipo de blanco, su posición, características va a ser determinantes para escoger este armamento. Por ejemplo, no es lo mismo atacar una columna de camiones, que prácticamente lo podremos atacar con cualquier cosa, cohetes, bombas de propósito general, CBUs, etcétera, que un búnker, por ejemplo, reforzado, que requerirá armamento de penetración, etcétera, ¿no? ¿Qué posición? Pues, por ejemplo, no es lo mismo atacar un avión
en una plataforma que es vulnerable prácticamente a cualquier arma, a que este avión esté dentro de un shelter, dentro de un búnker reforzado, que también va a requerir un armamento de penetración, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Por tanto, es necesario tener conocimientos de las características del armamento y en qué ámbito se van a utilizar. O sea, para qué es adecuado cada armamento y qué cantidad y qué características o peculiaridades de aplicación va a tener esas armas, ¿no? Así como sus limitaciones. Por ejemplo, si nuestra idea es atacar con unos slammer realizando una guía terminal mediante el data link, pues si tenemos sabemos que si tenemos niebla o algo que dificulte el contacto visual, que básicamente es por cámara de televisión, esa guía terminal, pues nos va a condicionar el uso de ese armamento, ¿no? Pues tenemos que saber esas limitaciones y en general las características del armamento. Muy bien, el segundo factor clave, las amenazas. Va a ser todos aquellos sistemas antiaéreos que sean factor para nuestra acción de ataque a suelo. No solamente estrictamente dentro del objetivo, sino también pues lo que sería el ingreso, el running y la salida, ¿vale? Este factor es seguramente el más importante y el primero que va a determinar nuestra táctica. Así que luego veremos que lo vamos a clasificar por patrones y estos serán los principales. De forma general, baja amenaza sería cuando realmente no hay amenazas antiaéreas de consideración dedicadas y no simplemente armas de bajo calibre y artillería que no tiene guía, ¿vale? La típica ametralladora que llevan todos los carros de 12 milímetros, que de hecho le llaman, creo, que ametralladora antiaérea, o los cañones de alta repetición de un BTR, de un BMP, etcétera. No están pensados para atacar aviones, pero en circunstancias concretas pues las pueden usar y de hecho las usan, ¿no? Media amenaza. En la media amenaza ya sí que tenemos sistemas antiaéreos dedicados. Son aquellos que van en apoyo directo y cercano a otras unidades, pues tipo pelotones y compañías, etcétera. Tenemos los AMIR, ya sabemos, los basados pues en Stinger o en Estrelas, ¿no? El SA-9, el SA-13, el Avenger, incluso el Chaparral, es un sistema muy viejo, pero bueno, podría estar ahí. Sistemas antiaéreos de artillería guiados, el típico Shilka, el Gepard, este tipo así. Los mixtos, ¿no? Por ejemplo, el Tunguska, ¿no? Que tiene antiaéreos y SAMs, misiles. Los omnipresentes Manpads, que pueden estar en cualquier sitio, son muy peligrosos y representan una gran amenaza. Y en cuanto a los SAMs de radar, serían aquellos de corto alcance. Podríamos pensar en un SA-8, más o menos. Como mucho, pues un SA-15 estaría ahí en el límite, algo así, ¿vale? No más allá de eso. Y por último, la alta amenaza pues serían SAMs radar de medio y largo alcance. Pues eso, el SA-10, un SA-11, Patriot, etcétera, ¿vale? En este tres posibilidades vamos a dividir las amenazas. Una mención aparte requiere lo que son amenazas aire-aire, ¿vale? De caza enemiga, que normalmente, pues salvo casos muy concretos y muy contados, que iremos en autoprotección, pero no suele ser así, van a implicar que vamos a abortar nuestra entrada y nos vamos a reposicionar. Vamos a tener que hacer un retrograde de tal manera que los recursos, nuestros apoyos en aire-aire, aquellos cazas que estén en escolta, pues neutralicen esta amenaza de caza enemiga. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a una serie de factores que pueden tener menor importancia, pero que en definitiva también podrían condicionar en según qué situaciones. La meteorología
las condiciones del clima y meteorológicas pues pueden condicionar sobre todo en criterios de visibilidad, o pueden afectar y mermar la capacidad de nuestro armamento y de nuestros sensores. Pueden limitar nuestra altitud, pues a lo mejor una niebla pues no nos permite hacer un vuelo a baja altitud y no nos permitiría ver el terreno, montañas, etcétera, o unas limitaciones de nivel de vuelo, pues el típico overcast, que a lo mejor no nos permite volar según a qué altitudes, este tipo de cosas. Luego sería también pues temas como si necesitamos hacer un tally o un contacto con el blanco, tenemos que ver en visual nuestro blanco, ese tally, o por sensores ese contacto con el blanco, pues a lo mejor lo mismo, niebla o, o estar volando por encima de un overcast, etcétera, pues nos puede limitar, ¿vale? La meteorología es un limitante y un modificador, a lo mejor tanto del armamento como de la táctica. El terreno, el relieve del terreno, esos obstáculos, digamos naturales o no, por ejemplo, sabemos que ahora en DCS los árboles son colisionables y muchas veces pues un objetivo metido en un bosque pues es muy difícil de afrontar o representa todo un reto por precisamente que está oculto en esos árboles, ¿no? Y los no naturales, pues lo típico, un edificio, una torre de alta tensión, etcétera, pueden también modificar esa táctica que teníamos preestablecida o el armamento, ¿vale? En cuanto a la LOS, que es la línea de visión, pues también puede ser un factor. Imaginemos que un edificio, un blanco que está muy pegado a un edificio, pues a lo mejor nuestra trayectoria de una bomba que lanzamos pues coincide con el edificio y tendremos que buscar el ángulo, el eje de ataque, ese vector de entrada pues más adecuado para soltar nuestro armamento. Lo mismo con los sensores. Depende del ángulo que estemos enfocando un blanco, pues si lo estamos iluminando con láser, es posible que cualquier tipo de obstáculo impida un buen marcaje de ese blanco, ¿vale? Y el relieve, pues el caso típico, pues que el objetivo esté en un valle muy cerrado, y nos va a condicionar que ejes de entrada seguramente en esa misma dirección del valle podremos entrar. Otro factor, las fuerzas propias. Va a ser el despliegue de, por ejemplo, nuestra flot. Están desplegadas nuestras unidades, esa flot marca la línea final donde están nuestras unidades, y para evitar a lo mejor un lanzamiento corto o largo y que puedan caer en tropas propias, pues deberemos seguramente modificar qué eje de entrada vamos a hacer. Aunque no tengan un despliegue tan ancho, pues casos tipo un JTAC o un comando en territorio enemigo, que a lo mejor incluso nos está marcando el blanco y por tanto o tiene tropas en contacto que son muy cercanas al enemigo, pues también nos puede limitar qué tipo de armamento y qué tipo de suelta o lanzamiento vamos a hacer para evitar daño amigo, ¿no? Muy bien, siguiente punto, los recursos. Esto hace mención a aquellos recursos de soporte, aquellos otros elementos de soporte que tenemos para nuestra misión. Rara vez vamos a hacer la misión solitos, rara vez va a ser una misión solo de ataque a suelo, y normalmente vamos a estar metidos ahí en un paquete, en una comao, donde pues a lo mejor llevamos una escolta SID, una TARCAP que se ocupa de defendernos de esos enemigos o cazas enemigos, y por tanto los recursos van a condicionar. Un ejemplo, si a lo mejor estamos en una situación donde tenemos un SAM que nos condiciona nuestro ataque y estamos en esa condición de amenazas de alta amenaza, pues si tenemos una escolta SIT y se puede hacer cargo, pues a lo mejor nos rebaja ese nivel de amenaza y estamos en una situación de media amenaza, ¿no? Este tipo de cosas, pues por esto los recursos van a condicionar o podrían condicionar nuestra salida. Y por último he puesto las ROEs, que realmente pues posiblemente debería estar el primero, porque esto van a ser las reglas de enfrentamiento que nos condicionan toda nuestra campaña o todas nuestras acciones que desarrollemos en este teatro. Por tanto, son directrices de obligado cumplimiento
que están impuestas desde un principio, ¿no? Pero bueno, ¿qué factores pueden ser? Pues desde criterios de identificación positiva, si a lo mejor nos piden que el blanco esté identificado visualmente, pues ya no podremos hacer ataques sobre coordenadas, sino que siempre tendrá que ser identificando el blanco y lanzando la bomba sobre el target, ¿no? O criterios de daño colateral, pues referente a lo mejor qué tipo de armamento para usar en zonas urbanas, tener zonas de exclusión aérea, etcétera, ¿vale? Una serie de criterios que también pueden condicionar o modificar estos planes que teníamos. Hasta aquí las 4 pinceladas de planificación y de toma de decisiones. Y ahora pasamos a ejecutar nuestra misión. Como ya hemos dicho antes, no vamos a tener en cuenta esas fases iniciales del vuelo, la salida, el rejoin, fencing, etcétera. Vamos a suponer que ya estamos en territorio enemigo o bajo cierta exposición, estamos en una situación táctica y nuestra primera consideración va a ser cómo vamos a volar, qué formación vamos a llevar. La idea aquí fácil y rápida sería, pues bueno, vamos a volar en spread porque es la mejor formación, vamos lado a lado. Recordemos que estamos en soporte mutuo, por tanto, la idea es que tanto el líder pueda controlar a su punto como el punto pueda controlar al líder. ¿Qué pasa? Que en cuanto el punto empieza a decaer, a quedarse más en un escalón, pues su cobertura del líder básicamente no decae, viene a ser la misma, pero el líder ya no podrá hacer una buena cobertura del punto, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que esas ideas anteriores donde el líder realizaba toda la misión, llevaba el peso de toda la misión y el punto simplemente se dedicaba a escoltarlo o a protegerlo, ya han pasado a la historia. Ahora estamos en una situación de soporte mutuo, ¿vale? Monta tanto, tanto monta. Entonces esa cobertura pues también tiene que ser mutua. ¿Qué pasa? Que llevar un vuelo bien en spread es muy complicado. Entonces en el CTO ya hay toda una sección que es de formación y de vuelo en formación y una serie de sesiones, y por tanto lo que no podemos aquí es asumir un vuelo perfecto en spread. Así que en definitiva tenemos que asumir que vamos a tener ciertas carencias en nuestro soporte mutuo. ¿Por qué? Porque no podemos dedicarnos el 100% de nuestra atención a volar en la posición correcta, a recuperar esa posición, porque ese famoso cubo que se ha hablado a veces, si se llena solo con este tema, pues hay un montón de tareas a cumplir que nos van a saturar y no vamos a poder hacer. Así que de un principio volaremos en spread, pero vamos a tener ese compromiso entre la mejor cobertura y la mejor posición que podamos conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera, la maniobra, lo que representa nuestros desplazamientos en spread o cercanos a él, se hacen mediante los virajes tácticos. Lo mismo que antes. Esto es toda una sección del CTO y un montón de sesiones y no le vamos a hacer mucho caso. Pero bueno, como sería lo ideal, pues lo comentamos. También soy consciente que en el PBO, en esos vuelos iniciales que se hacen en el escuadrón, se ve esto de forma sucinta. Pues bueno, algo se conoce y lo que tiene esto es que hay que practicarlo más y cada vez se hará mejor. No hay que obsesionarse mucho, ¿vale? No hay que dedicar más atención de la necesaria porque si no, ya digo, nos saturamos y perdemos la perspectiva de que tenemos que realizar otro tipo de cosas. Bueno, pues básicamente virajes tácticos y virajes en posición y varias combinaciones que hay en medio de todo esto, ¿vale? La idea básica es que para mantener nuestra posición adecuada de cobertura mutua, muchas veces para maniobrar, aquí este avión por ejemplo no podría mantenerse por dentro del viraje y lo que hace es cambiar de lado, ¿vale? Tienen rutas similares o equivalentes de tal manera que la posición final, aunque haya cambiado de lado, es tácticamente igual, ¿vale? Lado a lado. Las virajes en posición, lo mismo. Es un viraje de 180
y de tal manera que al finalizar se ha cambiado de lado, pero la posición táctica es lado a lado. Quiero mencionar que los virajes en posición nos pueden llevar con virajes a 90 grados a una posición de columna, y de esta posición de columna con otros 90 grados a otra vez lado a lado, ¿vale? Esta es una buena manera precisamente para hacer estos cambios, cambiar de columna a una posición lado a lado y reestructurar así la formación. Muy bien, siguiente idea, los roles, ¿vale? Son aquellas tareas concretas que cada uno de los aviones de la formación va a asumir en el ataque. ¿Ok? Así tenemos el shooter, ¿vale? El tirador, pero lo vamos a llamar shooter. Es el que realiza el disparo o lanzamiento de las armas y por tanto su tarea es la destrucción del blanco propiamente dicho. ¿Ok? Como tiene esta función y tiene que llevar el avión hasta el punto de lanzamiento o punto de ataque, va a pilotar el avión y va a dirigir el vuelo hasta ese punto. Otra de las tareas que tiene es la localización y adquisición del blanco, sea a nivel visual, por sensores, lo que necesite. Tercer tema, seleccionar el armamento, tener el armamento adecuado, número de sueltas, intervalo de separación, las espoletas, altitud de abertura en una CBU, modos de suelta, CCIP, CCRP, etcétera, ¿vale? Coordinar y comunicarlo primero con su compañero. Tendrá que coordinar con él, pero a veces, muchas veces, pues puede haber otro tipo de agencias, un controlador, etcétera, y también habrá que coordinar con ese otro con esa otra agencia, ¿no? Y por último, considerar cuánto tiempo dura o qué ejerce en su rol, ¿no? Pues va a ser desde el ataque, realiza el propio ataque, la salida, que es una maniobra básicamente defensiva, que nos saca de esa posible vulnerabilidad que hemos entrado en el ataque, y por último la reposición. La reposición es aquello que nos coloca en una nueva zona, en una nueva punto, donde podríamos asumir otro rol, ¿vale? O a lo mejor repetir el mismo de shooter, pero ¿vale? Nos posiciona en una condición neutra, digamos, para poder cambiar de rol. Segundo rol, el cover. Pues bueno, hace una cobertura de su compañero durante el ataque, ¿vale? Cuando no es en el ataque, como os he dicho antes, no nos apoyamos en el soporte mutuo. Así que esto no sustituye el soporte mutuo, o digamos que no lo sustituye más que en el ataque propiamente dicho, ¿vale? Entonces, una vez acaba su función de cover, volveríamos a ese soporte mutuo. No sé si esta idea me he explicado bien, pero sería así, ¿no? El cover es concretamente en el ataque y luego volvemos al soporte mutuo. Esta cobertura es informativa, es decir, si yo veo que a mi compañero le disparan, mi rol no es atacar esa amenaza, ¿no? Contrarrestar esa amenaza. Es simplemente informarle, ¿vale? Es darle información de que le están disparando, hemos visto una pluma, antiaéreos, etcétera, y no vamos a reaccionar ante esa amenaza, más allá de esa información. Es una cobertura básicamente visual. ¿Qué zonas vamos a cubrir? Pues en orden de prioridad, aquellas que son más vulnerables hacia el shooter. Estas van a ser pues por debajo y por detrás, son zonas ciegas para el shooter. En las zonas circundantes al objetivo, no el objetivo propiamente, sino la zona de alrededor. Una amenaza no tiene por qué estar al lado de la fábrica que vas a atacar tú, sino puede estar medio kilómetro al este, y por tanto eso es una zona que se le escapa dentro de la zona visual del shooter, y es una zona que el cover tendría que observar. El propio objetivo no es tan importante, porque si algo está pendiente del shooter es del objetivo, así que este no es tan importante. Y por último sería el avión que cubrimos. No es muy común, no pasa muchas veces, pero sí que es posible que a lo mejor
no hemos visto las trazadoras de dónde salen, pero sí que vemos explosiones alrededor del avión que estamos cubriendo, ¿no? Las típicas explosiones de antiaéreos y tal. O una pluma que estalla por allí, ¿no? No hemos visto el lanzamiento, pero sí que lo podemos cubrir en ese punto, o al menos informarlo. Quizás va a ser muy tarde, pero bueno, por eso también es el último, en la última zona prioritaria, ¿no? Nos vamos sobre todo abajo, detrás, zona circundante del objetivo. Esas tres serían las principales. ¿Y durante cuánto tiempo lo va a cubrir? Pues exactamente el mismo que su compañero hace el rol de shooter. Durante su ataque, la salida y mientras se reposiciona. Muy bien. Como último, vamos a ver el decoy. El decoy es un señuelo que va a realizar un ataque diversivo, un ataque que va a intentar distraer las amenazas enemigas. A lo mejor la posición de tiro de nuestro shooter es muy expuesta y sin esta distracción pues correría mucho peligro, ¿vale? No basta con cubrirlo, sino que es determinante hacer una distracción para que él pueda hacer el ataque, ¿no? Brindar una ventana a nuestro compañero con la distracción de esta amenaza enemiga, ¿vale? Pues esta sería esta función de decoy. Es una maniobra que es expresamente expuesta, nos exponemos de forma intencionada a la amenaza y por tanto el riesgo tiene que ser calculado. No podemos sobrevolar la zona enemiga alegremente, sino nos tiene que permitir evadir la amenaza. No sirve de nada hacer de decoy y que nos derriben, ¿no? Hemos pasado de ser un decoy a ser unos pringaos en esa situación, ¿no? Pues bueno, el decoy es complejo y tiene que ser eso, un riesgo calculado. Bueno, pues con estos tres roles tenemos tres situaciones, tres combinaciones posibles que vamos a asumir dependiendo de las circunstancias. Y que además ha de ser de una manera fluida, ¿no? Con cierta adaptación a la situación sin que nos anquilosemos en unos planes iniciales, ¿no? Todo puede cambiar. Además, quiero volver a recalcar que estos roles son independientes a la estructura líder-punto. O sea, puede pasar perfectamente que en una situación dada, pues el punto ejerce de shooter y dirige todo el vuelo, ¿vale? Y sea el líder el que tenga que hacer de cover y dejarse llevar, ¿vale? O sea, es dinámico y va desligado a esta situación líder punto. Muy bien, las tres combinaciones serían, obviamente, va a depender de qué características tenemos, ¿no? La primera sería el shooter-shooter, donde ambos aviones van a hacer ataque. Y esto pues sería en aquellas situaciones donde la exposición a amenazas es muy baja o directamente no hay exposición, ¿no? La amenaza es nula y por tanto no necesitamos una cobertura dedicada para nuestro ataque. ¿De acuerdo? Situaciones donde sí que ya necesitemos una cobertura más específica, donde sí que hay un peligro de una amenaza antiaérea, sí que entonces aquí pasaremos a un shooter cover, donde como hemos visto antes el cover va a cubrir durante todo el ataque del shooter. ¿Ok? Y la última, pues como hemos dicho, si se requiere desviar esa atención de una amenaza en concreto o esas situaciones que también se dan, eso que llamamos levantar la liebre, ¿no? Imaginemos que nuestro objetivo es un antiaéreo tipo un SAMI-R, un SA-9 que no emite nada y hay que capturarlo visualmente y no lo hemos visto, pues a lo mejor tenemos que vernos hacer un tipo de decoy para detectarlo y posteriormente poderlo atacar, ¿vale? Pues estos serían los roles. Bueno, pues estos roles los aplicaremos en nuestras tácticas de ataque que iremos desarrollando según los factores que ya hemos visto antes y que para poder realizar una toma de decisiones más adecuada vamos a hacer una cierta clasificación, ¿vale? Que yo he llamado patrones. ¿Ok?
Bueno, como hemos visto antes, nuestro criterio principal va a ser el nivel de amenaza, baja amenaza, media amenaza, alta amenaza. Para baja amenaza, consideramos sin amenaza directa aire-aire, solo pequeño calibre, armas sin guiado. Aquí vamos a tener en cuenta si tenemos que hacer reataques o no tenemos que hacer reataques. Por ejemplo, si tenemos que atacar una columna, un convoy de 15 vehículos, pues es muy seguro que en un primer ataque no vamos a poder destruirlos todos y vamos a requerir cierto reataque, ¿no? Lo mismo a lo mejor, pues una vez se ha suprimido los radares de blocaje de un sistema SAM, pues tiene las lanzaderas, vehículos de apoyo, etcétera, pues son muchos vehículos, posiblemente requiera reataques, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y dentro de los reataques vamos a ver objetivos aislados y objetivos donde hay una zona de prohibición. Son muy parecidas, de hecho es prácticamente igual, lo podríamos poner junto, pero bueno, vamos a ver eso. Y luego por otro lado, una situación estándar. La situación estándar será cuando no hay reataques, es decir, llegamos, hacemos el ataque con todo el armamento que llevamos o con parte de él, pero no tenemos pensado reatacar una fábrica, por ejemplo, soltamos allí todo y nos piramos, ¿vale? Media amenaza. Aquí ya tenemos en cuenta amenazas aire-aire. Perdón, aire-aire no. Amenazas antiaéreas de corto alcance. Y aquí la separación la vamos a hacer si tenemos un techo de vuelo limitado o no tenemos ese techo de vuelo. Es decir, podemos volar a cualquier altitud, no hay ningún tipo de limitación. Esto normalmente pues vendrá definido por la meteorología en la mayoría de casos. Y por último, pues bueno, también un caso estándar que es como el anterior. Y por último, la alta amenaza son aquellos SAMs de medio o largo alcance, ¿vale? Aquí el criterio, o si algo define este tipo de situación, de patrón, es que son SAMs que no podemos superar en altitud. Son SAMs que cubren 50.000, 60, 80.000 pies y por tanto no vamos a poder volar por encima. Quizás cuando llegue el Eurofighter ya hablaremos, pero de momento no podemos volar por encima. Entonces, eso es lo que define este grupo y vamos a tener en cuenta si tienen defensas de punto, es decir, más allá de esos SAMs de medio largo alcance hay unos sistemas de corto alcance que defienden de cerca esa zona o ese punto, o si no los hay, ¿vale? Bueno, de acuerdo, pues estos son los patrones, esto es lo que vamos a ir viendo y desarrollando en los siguientes vuelos. Cualquier duda que tengamos o comentario lo vamos a ir viendo en el foro y si es necesario pues haremos cualquier aclaración en los briefings, prevuelo, etcétera, ¿vale? Pues con esto ya estaría todo lo general dado y nos vemos en la siguiente sesión.